Bueno, siguiendo con el tema de la psicosis, que después vamos a puntualizar desde Lacan y la dirección de la cura o las intervenciones en el sentido de la estabilización, ¿no es cierto? Tenemos ahora el caso de la melancolía, que siempre está asociado a la depresión y a los intentos de suicidio. Es una psicosis que Freud llama neurosis narcisista, digamos, y que el nombre se corresponde con características propias, ¿no?, que él describe en un texto que se llama Duelo y Melancolía. El afecto propio de este cuadro es el dolor del duelo, es decir, la aflicción moral, es decir, por algo perdido, ¿no? Algo inmanente a su ser que el yo considera que ha perdido. Por eso esto de duelo y melancolía, ¿no? Sin duda que después, posteriormente, se hicieron estudios, pero las bases que sentó Freud es muy fuerte. Y la melancolía consiste en el fondo en una pérdida de libido, digamos que toda libido es investimiento de objetos, es decir, de vínculos tanto imaginarios como reales, ¿no es cierto? En este escrito, Duelo y Melancolía, Freud compara el duelo normal con el patológico, ¿no? Donde el duelo es la reacción a la pérdida de un ser querido, ¿no es cierto? O a una abstracción equivalente, ¿no? Y en este sentido, entonces, el sujeto vivencia esta pérdida, y se produce lo que también Pichon llama esta tristeza por pérdida, ¿no es cierto? Y en este sentido, en este proceso de duelo se experimenta un profundo dolor, ¿no es cierto? Un desinterés por el mundo, es decir, el sujeto se desconecta, pierde la capacidad de nexo con la realidad, la capacidad de amar, y hay lentificación e inhibición de sus funciones intelectuales, ¿no es cierto? Baja productividad en términos de creatividad, etcétera, ¿no? El afligido, sujeto con profundo dolor, sabe que ha perdido algunas cosas en algunos casos, pero en la melancolía, en su forma neta, no puede detectar qué es lo que ha perdido, ¿no es cierto? No es una pérdida que se ubica en el plano del inconsciente, ¿no es cierto? El delirio de empequeñecimiento también, este delirio de autodifamación, el sujeto se da, es un indicador de mal pronóstico, porque se autocritica, se autodifama, se trata como basura, como lo peor del mundo, ¿no es cierto? Y en este sentido, entonces, llega al delirio de empequeñecimiento, delirio de autodifamación, en definitiva sería, ¿no es cierto? También pueden aparecer miedos asociados a la depresión, ¿no? Y el suicidio es el impulso homicida contra sí mismo, digamos, ¿no? El melancólico identificado al objeto perdido, en donde Freud dice que la sombra del objeto cae sobre el yo, se identifica con ese objeto, lo odia de manera ambivalente y lo ataca, es decir, matándose, pero con la salvedad de que se está matando a sí mismo, digamos. En este sentido, entonces, serían los mecanismos psíquicos de la melancolía, ¿no es cierto? Como un crimen simbólico en donde el sujeto mata al objeto ambivalente. En este sentido, entonces, lo peculiar, lo propio de la melancolía, entonces sería esto de transformarse también en manía, es decir, el momento eufórico, triunfal, donde el maníaco se libera de las sujeciones, etcétera, y goza, ¿no es cierto?, en un desenfreno que también el maníaco corre peligro de terminar en algo malo, porque el desenfreno y la excitación lo lleva a esa situación. Entonces, esta es la relación entre melancolía y manía.